espero se encuentren bien. Vamos a comenzar esta clase de repaso de lo visto. Bueno, y empezaré por lo último, que es los que corresponde a los enlaces químicos. Anteriormente, con ayuda de la estructura de Lewis, habíamos podido determinar cómo es que existe transferencia de electrones, un enlace iónico, ¿no? Eso nosotros lo vimos el 8 de julio. El 8 de julio habíamos visto precisamente esa clase que se basaba en la distribución electrónica, estructura de Lewis y obviamente enlace covalente. ¿Ok? Esto es importante. Vamos entonces a dar paso si alguien tiene alguna pregunta al respecto de eso, o comienzo analizando un ejercicio. No hay ninguna pregunta. Aparentemente no hay ninguna. Bueno, pues yo voy a continuar con un ejercicio explicando. Si posterior a ese ejercicio hay alguna pregunta, por favor la hacen, ¿sí? Sin dudarlo. Voy a verificar si está siendo grabada la clase. Sí, la clase está siendo grabada. Y ahora sí, veamos. La vez pasada había analizado un ejercicio que era sobre el fósforo y el litio. ¿Ok? Esta vez vamos a hablar del nitrógeno. ¿Ok? Vamos a hablar del nitrógeno. Nitrógeno y de pronto otro elemento químico también, que el oxígeno. Ya. Entonces el nitrógeno, símbolo químico N mayúscula imprenta, número Z, es decir, el número atómico corresponde a... ¿Cuál es el número atómico del nitrógeno? 7. 7, perfecto, 7 electrones. Empezamos entonces la distribución electrónica apoyados por el diagrama de Meller. ¿Ok? Continuamos. 1, S, 2, 2S2, 2P6, allá, pero en este caso no sería P6, está yéndome de largo. En este caso sería ¿cuánto? P3. Correcto, P3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Tiene 5 electrones de valencia. Correcto, 5 electrones de valencia, perfecto. 5 electrones de valencia. ¿Listo? Como se sabe, se suman estos electrones que estoy indicando del subnivel 2 y el subnivel, perdón, del subnivel S y el subnivel P. Sumados esos electrones del subnivel S, del subnivel P, del último periodo que lo he encerrado en una figura cuasi geométrica rectangular de color rojo, entonces diría que tiene 5 electrones de valencia. ¿Ya? Tiene 5 electrones de valencia y por lo tanto, al tener 5 electrones de valencia en la capa de valencia, es decir, en el último periodo abierto o distribuido, porque ahí terminó la distribución, se encuentra en el grupo 5, pero en el grupo 5A de la tabla periódica o en la columna número 15. Ya, a veces la tabla periódica, en la parte alta de la tabla, está subdividida por grupos, o sea, digamos, está compuesta por grupos A y B, o simplemente con números enteros naturales que van del 1 al 15 de izquierda a derecha, en la parte alta, ¿no? Puede estar en la columna número 15 o, que es lo mismo, en el grupo 5A de la tabla periódica. Y eso se sabe sumando los electrones de valencia
de la última capa distribuida, es decir, en el segundo periodo. No hay más periodos abiertos ahí. Si nosotros vamos entonces a la estructura de Lewis no es nada más que ubicar, en este caso, a ver, vamos a utilizar otro color, acá de color verde. La estructura de Lewis no es nada más, primero, que escribir en el centro, digamos aquí, primero, o escribir primero, el símbolo químico del elemento, que en este caso es el nitrógeno, N mayúscula imprenta, punto. Ya, esa es la forma correcta de escribirlo. Y alrededor, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, desde arriba hacia la derecha, podemos ubicar entonces los electrones, ¿no? Formalmente hablando, que sería, aquí va 1, de pronto acá va 2, 3, 4 y 5. Cada punto de color azul representa un electrón de la capa de valencia, que como vimos es la que determina la ubicación en la columna de la tabla periódica de los elementos, que en este caso está en la columna número 15 de la tabla o en el grupo 5A de la tabla periódica, da exactamente igual. 5A para la clasificación norteamericana y 15 para la numeración determinada por los europeos, da exactamente igual. Bueno, entonces ya tenemos la estructura de Lewis del nitrógeno, que consiste, nuevamente repito, en el símbolo químico del elemento nitrógeno y alrededor de él los electrones del último periodo abierto o la capa de valencia. Punto. Iríamos con otro caso y es el caso del oxígeno. ¿Ok? Fíjese usted, el caso del oxígeno. El oxígeno, símbolo químico, número Z del oxígeno, damas y caballeros, ¿cuál es? 8. Perfecto, 8. Ahí está. 8 electrones. ¿Ok? Bien, entonces, al realizar la distribución electrónica aplicando el diagrama de Meller, tendríamos muy similar a su predecesor. 1s2, 2s2 y, perdón, 2s2 y 2p4, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí la capa de valencia sería exactamente esta. O sea, podríamos decir que tanto el nitrógeno como el oxígeno se encuentran en el segundo periodo. La diferencia básica está en que el grupo en el que se encuentra es diferente. Están en el mismo periodo, pero en diferentes grupos. ¿Por qué digo yo que están en el mismo periodo y en diferentes grupos? ¿Cuál es la razón? A ver. ¿Alguien puede analizar por qué razón? Porque el oxígeno tiene una mayor capa de valencia. Exacto, exactamente. Muy bien. Si uno suma los electrones de valencia, 2 del subnivel S y P del subnivel, y 4 del subnivel P, que están en el mismo segundo periodo, entonces encontramos que hay 6 electrones. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el nitrógeno se encuentra una columna antes en la tabla periódica y el oxígeno una columna después. Entonces diríamos también que el oxígeno estaría en el grupo 6A de la tabla periódica, o lo que es lo mismo, está en el grupo, perdón, está en la columna 16 o en el grupo 6A. Exactamente igual, es lo mismo. ¿Ok? Está en la columna 16. Es decir, el que se ubiquen en columnas en la tabla dependerá de los electrones de valencia, de la suma de los electrones de valencia. Y ahí podemos decir, está en la columna tal, está en la columna tal. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí estamos claros en eso? Sí, profesor. Ya, perfecto. Sí. Muy bien, eso es lo que yo espero y aspiro, que todo esté sumamente claro, diáfano y entendible. Ahora, por eso también podemos deducir
qué ubicación tienen en la tabla periódica. Ojo, que la distribución electrónica ayuda mucho en eso. Ahora vamos entonces con la representación de la estructura de Lewis. Estructura de Lewis, ya vimos, símbolo químico del oxígeno, y alrededor o al derredor, también aceptado por la Real Academia de la Lengua, dicho lo que mencioné anteriormente, encontramos 6 electrones. Aquí tenemos 2, ok, pueden ser en pares, 4 y 6. Ahí está, listo, 6 electrones. Esa es la diferencia, un electrón hace la diferencia en este caso. Podemos decir, comparando, que el oxígeno es más electronegativo. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de electrones, y al tener más cantidad de electrones, lo que hace es fomentar la atracción electrostática entre el núcleo y la capa de valencia. Al haber una mayor cantidad de electrones en la capa de valencia, con el núcleo se produce una mayor atracción, y eso hace que el oxígeno atraiga a su vez más electrones. Por eso es que el oxígeno es un oxidante potente, porque como tiene una alta cantidad o una alta densidad electrónica en la capa de valencia, fácilmente puede atraer más electrones. ¿Hasta qué punto? Pues vaya, hasta completar los 8 electrones. Porque si usted analiza, y analizamos juntos, obviamente, usted verá que en el subnivel P, ¿cuántos electrones hacen falta en el subnivel P? En el oxígeno. 2. 2 electrones. 2. Eso significa que al lograr 2 electrones más, el oxígeno se volvería inerte. ¿Qué significa inerte? Estable. ¿Qué significa estable? Ya no necesita electrones. Si un elemento químico o una especie química reacciona con otra, es porque necesita electrones. Así de simple. Si es inerte, si deja de reaccionar, es porque simplemente o la reacción química terminó, es porque ya no necesita más electrones. Y ahí termina la reacción química. Una reacción química termina rápidamente con la transferencia de electrones. Un elemento que necesita y otro que los pierde. Punto. No hay nada más que decir al respecto de una reacción química. De eso se trata una reacción química. De una transferencia de electrones. Uno que pierde y el otro que recibe. En este caso, todos los elementos químicos que están ubicados desde el lado derecho de la tabla, y hablo desde el carbono, los carbonoides, carbono, silicio y germanio, sobre todo carbono. Silicio y germanio son más bien metaloides. Ya, de ahí tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio y teluro, y flúor, cloro, bromo y yodo, generalmente todos no metales, y siempre están ubicados del lado derecho de la tabla, siempre van a tener una mayor electronegatividad, es decir, siempre van a tener una mayor densidad electrónica en la capa de valencia, lo que los convierte en oxidantes. Los no metales ubicados del lado derecho de la tabla son oxidantes. ¿Qué significa oxidante? Que roba electrones. ¿A quiénes? A los metales. ¿Dónde están? En el centro y el lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Correcto? Espero que esté claro. Ahora bien, a diferencia... ¿Sí estamos claros? Ok, muy bien. A diferencia de la clase última, donde había establecido una unión iónica. Iónica es cuando se da entre un metal y un no metal. Se combinan los dos metales, perdón, se combinan los dos elementos y hay una transferencia de electrones total. El metal las pierde todos sus electrones, mientras que el no metal gana todos esos electrones que ha perdido el metal. En este caso, nitrógeno y oxígeno establecen un enlace que no es iónico. Se llama, ya lo voy a decir, enlaces entre, ya lo voy a escribir acá, un momentito. A ver, vamos a ubicar aquí abajo. Enlaces entre no metales
Los enlaces entre no metales son covalentes o covalentes polares. ¿Ok? Covalentes, covalentes polares o ligeramente polares. Ya, ¿a qué me refiero con el término covalente? Covalente, cooperar, compartir, valencias. ¿Y qué son las valencias? Los electrones. Cuando yo me refiero a la valencia, me refiero a electrones. Punto. No hay nada más que platicar al respecto. Las valencias son los electrones. Y cuando hablamos de covalentes o enlace covalente, es un enlace compartido. Es un enlace coordinado, es decir, un enlace en el que se comparten electrones. Así, nitrógeno y oxígeno de ninguna manera pierden electrones. Por tener una electronegatividad similar, usted ve en la estructura de Lewis, comparando, el nitrógeno tiene 5 electrones, el oxígeno tiene 6. La diferencia de electronegatividad o de la capa o de la densidad de electrones de valencia no es mucha. Es un electrón, a veces 2 electrones, la diferencia no es tanta. Por lo tanto, se puede establecer, cuando no existe tanta diferencia, cuando la diferencia de un electrón entre no metales, puede existir un enlace covalente. ¿Listo? Ahora bien, vamos entonces a establecer una unión entre el nitrógeno y el oxígeno. Veamos, lo vamos a acercar un poquito más. Acá lo voy a escribir de color negro. A ver. Aquí lo escribo. Entonces, de color rojo voy a ubicar los puntos de electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Estoy simplemente reescribiendo, nada más. Y el oxígeno, vamos a acercarlo un poquito más. Ahí tenemos. Aquí vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí tenemos. Fíjese. Voy a reorientar mejor a los electrones del nitrógeno para que puedan ver la ilustración de un enlace aquí. Entonces vamos a ubicar aquí. 2, y aquí 4 y acá 5. Ya, igual tengo los 5 electrones. Ahora sí. Ya me habían dicho ustedes que el oxígeno necesitaba 2 electrones más para llenar el subnivel P, tomando en cuenta que el subnivel P del periodo abierto segundo, el de la capa de valencia, solo necesita 2 electrones para volverse estable, es decir, para dejar de oxidar, para dejar de robar electrones. Mientras que el nitrógeno necesita, ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones necesita el nitrógeno? 3. 2. Correcto, no, 3. 3 electrones necesita. ¿Por qué? Porque el subnivel P tiene 3 y le faltarían 3 electrones más para completar los 6. ¿Correcto? Fíjese muy bien en este aspecto que, modestia aparte, no, en los libros de química no te lo especifican tal. Entonces, veamos. Vamos acá. Miren lo que voy a hacer. Yo sé que el nitrógeno y el oxígeno pueden establecer un doble enlace. Ok, ahí. Un doble enlace. Ya, ¿qué significa ese doble enlace? El doble enlace significa que los dos electrones del oxígeno son compartidos, es decir, covalente
comparten valencias. Las valencias son los electrones de la capa de valencia. Los dos electrones de capa de valencia comparten el oxígeno al nitrógeno. Y el nitrógeno, a su vez, comparte los electrones de valencia con el oxígeno. Entonces, fíjese bien lo que voy a hacer. Si estoy hablando de covalencia, miren, tendríamos un electrón aquí, este sería otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uf, ese salió feo, ese número 8. Y el número 8. Ahí está. Bueno, entonces estoy diciendo con esto que cuando el oxígeno se asocia al nitrógeno, encuentra un socio ideal en él, porque el nitrógeno le facilita los electrones. No es que se los dona, no, los comparte. ¿Por qué los comparte? Para que el oxígeno llegue a la estabilidad, es decir, a completar los dos electrones que le faltaban. De esta manera se forman los compuestos químicos, las moléculas, cuando dos no metales establecen enlaces que pueden ser simples, dobles o triples. En este caso son dobles porque comparten dos electrones. Son triples porque compartirían tres electrones. Son simples porque compartirían un electrón. A eso me refiero, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a olvidarnos momentáneamente del oxígeno. Fíjese usted acá, vamos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, el nitrógeno también halla en el oxígeno un socio ideal, porque el oxígeno también le comparte sus dos electrones. La única razón, la única razón para decir que el nitrógeno todavía no está estable, ¿cuál será? ¿Cuál es? A ver si se han fijado. ¿Por qué el nitrógeno no ha alcanzado la estabilidad todavía? Porque le falta Eso, uno. exacto, porque le falta un electrón. Y usted va a decir de pronto, no, pero entonces puede compartir el oxígeno otro electrón. Pero yo te digo que ya no, porque el oxígeno ya llegó a su estabilidad y rara vez ocurre una compartición de electrones en un elemento químico que ya está estable químicamente hablando. Así que el nitrógeno podría buscar otro elemento químico que le haga falta también un electrón para que la molécula termine como tal allí, una molécula triatómica. ¿Ya? ¿Cuál es ese elemento químico? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el elemento químico? ¿Ah? El flúor. ¿El flúor? Sí, ¿cómo no? El flúor, así es. Vamos a dibujar el flúor, así es, muy bien, ¿ah? Excelente. El flúor es otro no metal. Y el flúor, a ver, vamos a ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene el flúor? A ver. ¿Ah? Así 9. rápidamente. Si le falta 9 y un le electrón. faltaría para estar en su capacidad máxima, el S1 le puede ofrecer el nitrógeno. Ok, perfecto. Entonces tendría 7 electrones de valencia, ¿sí o no? Tiene 7 Sí, sí. electrones de valencia. Perfecto. Entonces, en este caso, fíjese usted, acá el flúor necesita solo un electrón y el nitrógeno un solo electrón. Y entonces, como los tres son no metales, comparten, básicamente, comparten electrones. Ligeramente, el flúor es mucho más electronegativo que el oxígeno, que el nitrógeno. ¿Ok? Es el más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica. El más oxidante, por decirlo así. Es altamente oxidante.
Las reacciones químicas con flúor son violentas. ¿Listo? Son violentas. El flúor y el litio, si reaccionan, podrían ocasionar una expulsión de energía en forma de calor, en forma de luz bastante grande. Es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, pero cuando está combinada con no metales que tienen una electronegatividad similar, fíjese, la estructura de Lewis, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7, la diferencia no es tan alta, ¿no? No es tan grande. Pero igual se pueden establecer enlaces covalentes. En este caso, entre el flúor y el nitrógeno hay una mayor diferencia porque el flúor tiene 7 y el nitrógeno tiene 5. Entonces podríamos decir que es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el flúor tiene más electrones de valencia en comparación con el nitrógeno que tiene menos. Y podríamos decir entonces que en base a esa diferencia, el flúor, al tener un electrón de más, es mucho más electronegativo, o sea, forma un polo negativo en esta molécula. En este caso, la molécula que se ha formado es una molécula estable cuyos elementos han alcanzado la estabilidad electroquímica, dejan de reaccionar, ¿ya? Y una molécula triatómica. ¿A qué me refiero con una molécula triatómica? Es una sustancia formada por 3 elementos, del mismo tipo o de tipos diferentes. En este caso es una molécula triatómica, conformada por especies químicas diferentes, oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Perfecto. Bien, aquí sí necesito pues que de pronto alguien más de pronto tengan claro, no tienen alguna interrogante, por favor este es el momento de hacerla. La próxima semana tenemos exámenes, entonces obviamente que voy a plantear mis preguntitas con cierto grado de dificultad, ¿sí? Eh, Señorita Marcillo Zambrano Allison, ¿usted tiene de pronto alguna pregunta o para usted Profe, está claro? Dígame. yo tengo una duda. Al momento de hacer la compartición, es obligatoriamente, como usted lo explicó ahí, acceder a otro elemento químico no metal, la cual va a hacer que los dos, como el oxígeno, se cumpla su función, o sea, que complete todos los electrones. Sí, puede ser en este caso estoy explicando el enlace covalente, solamente estoy utilizando no metales, pero también puede darse la unión o establecer enlaces entre no metales y metales. También podrías combinarlo con un metal. Ujú. Solamente que el metal perdería totalmente ese electrón. Entonces ya no estaríamos hablando de un enlace covalente, sino que un enlace iónico. Por eso es que nuestras moléculas, por ejemplo, si uno ha escuchado, por ejemplo, de los glóbulos rojos, encontramos la hemoglobina, que es un pigmento orgánico que le da el color rojo a la sangre. Pero es porque nuestra sangre contiene hierro y catión de hierro, catión férrico y catión ferroso, ¿ya? Y esos se unen a la molécula orgánica. Entonces no podemos decir que los metales solamente se unen con metales para formar enlaces químicos, no. También puede haber unión en moléculas orgánicas entre metales y no metales. Por eso es que, por ejemplo, encontramos en nuestras neuronas, encontramos sodio y potasio, son metales y los utilizan nuestras neuronas para producir un potencial eléctrico, es decir, energía electroquímica. Y es lo que nos permite a nosotros ver, escuchar, sentir, olfatear, saborear, caminar, pensar. ¿Estamos claros? Sí, profe. También tengo una duda o sea, ¿cómo se sacaba donde, por ejemplo, oxígeno 16,6A, el número romano? ¿Cómo se obtenía eso? Ah, ya, ok, muy bien. Déjame ver si te comparto ahora mismo. Déjame abrir la tabla periódica de los elementos. Acá.
Vamos a ver. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Periódica. Imágenes. Déjame ver si se puede abrir este. Esta es la tabla que yo siempre utilizo. A veces se puede ver, otras veces no. A ver, veamos, veamos, veamos. Aquí. A ver si está más abajo, si no me tocará. Aquí está. Esta me parece que es. Ya. No sé si la están viendo. ¿La pueden ver o no? ¿Me confirman si pueden ver la tabla periódica o No, no? profesor. Ok, gracias. Y ahorita les voy a compartir entonces. ¿Listo? A ver, por aquí. ¿Ok? Asumo que ya la logran ver, ¿no? Ahí sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, fíjate tú, si ven ustedes que aquí, encima, donde dice grupo, del lado izquierdo, la primera columna, hay un número entero de color negro, que es el 1. Y al lado derecho hay un número en color verde que dice 1A, o sea, la numeración romana. 1A. Asimismo pasa con la segunda columna. Tenemos el número 2 y al lado tenemos el 2A. Esto es porque anteriormente había dicho, la tabla periódica está considerada en cuanto a los grupos en las columnas. Para los europeos no existe grupo A y grupo B. Para los europeos existen 18 columnas y punto. Por eso que usted puede ver de izquierda a derecha 1, 2, encima del hidrógeno 1, encima del berilio 2, encima del escandio 3, del titanio 4, encima del vanadio 5, encima del cromo 6 y así vamos continuando hasta encima del helio 18, porque para los europeos hay 18 columnas. Esa clasificación en columnas es válida, pero también es válida la clasificación norteamericana. Los norteamericanos han clasificado la tabla periódica en dos grupos, A y B. Por eso, en el grupo 1A está el hidrógeno, está el francio, que es la columna número 1 para los europeos. Para los norteamericanos, la columna 2A, que va desde el berilio hasta el radio, es la columna número 2. Para los europeos, la columna número 3 es el grupo 3B para los norteamericanos, ¿ok? Es aquí donde se hace la diferencia. La 1A y la 2A coinciden en el número, pero a partir de la columna 3, los norteamericanos hacen una clasificación diferente, puesto que los metales de transición los han clasificado en grupo B, ¿ya? Y todos los elementos químicos que tienen sus orbitales completamente llenos, los orbitales internos, los han puesto en grupos A. Esa es la diferencia. O sea, no puedo decir que hay una forma de calcular quién está en grupo A, quién está en grupo B. No. Simplemente los metales de transición están en grupo B. El resto están en grupo A. Esa es la forma. Ok. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí. Voy a descargar la asistencia, como siempre. Voy a compartir mejor dicho, voy a convertir este video en un video de YouTube, ¿correcto? Voy a descargarlo y lo voy a convertir en un enlace de YouTube público y a su vez lo voy a compartir en el grupo de primero de bachillerato. Ya, he decidido hacerlo así, digamos con el propósito de que si alguien necesita observar la clase y se le complica entrar de nuevo a Teams, lo pueda ver. No es para que no asista a mi hora clase. ¿Estamos claros? Sí, sí, está claro. Ok.
Listo, bien. Entonces, vamos a primero bachillerato, laboratorio. De julio del 2021. Listo, perfecto. Hasta aquí la clase. Muchísimas gracias, jóvenes. Pueden salir si desean. Bonita